Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. En este momento vamos a cambiar el ángulo informativo y fundamentalmente de análisis de nuestra edición de hoy. Y vamos a un elemento que, déjeme decirlo, y esto parece una reiteración constante y prácticamente lo es, la inseguridad en el país sigue siendo la principal preocupación de muchos, prácticamente de la mayoría. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la última medición correspondiente al segundo trimestre del año, resulta que por lo menos 69 personas de cada 100, casi 7 de cada 10, afirman que se sienten inseguros en la ciudad en la que viven. Y por supuesto que hay diversos factores, y es que se ha convertido habitual en muchos de los casos que estas personas que no captan una mayor seguridad, como lo dice por ejemplo el gobierno federal a cada momento, bueno, pues resulta que estas personas son testigos de hechos delictivos que se han vuelto cotidianos. Por ejemplo, el consumo de alcohol en las calles. Escuchan detonaciones de arma de fuego alrededor de sus viviendas. Y hay problemas incluso todavía más graves. Incluso el consumo de sustancias prohibidas, es decir, el narcomenudeo alrededor de sus casas. Esta es parte de la realidad. Cada día más mexicanos se sienten inseguros. El discurso oficial es invariable. Una y otra vez tanto el presidente como los hombres del presidente han insistido. La inseguridad ha disminuido. Los delitos de alto impacto son menos que antes y la violencia se ha reducido a solo algunas regiones focalizadas del país. México no está ardiendo y no es justo que se le estigmatice a causa de la violencia. Quizá no están del todo errados. Sin embargo, el ciudadano también tiene su propia opinión y, como sucede habitualmente, es contraria a la visión del Estado frente al fenómeno de la inseguridad. Al final del segundo trimestre del año, 69 de cada 100 se sentían inseguros en la ciudad en la que viven. Y de acuerdo con el INEGI, se trata de el mayor porcentaje de las últimas 4 mediciones realizadas. Existen factores que tienen que ver con el creciente sentimiento de inseguridad. El 71.2% de quienes viven en las ciudades de 100,000 o más habitantes dijo que ha visto consumo de alcohol en las calles donde viven. El 65.3% fue testigo de robos o asaltos y el 58.5% de actos de vandalismo. Además, el 21.2% ha escuchado disparos con arma de fuego cerca de su vivienda. La venta o consumo de drogas es preocupante, pues el 42.1% sabe de su existencia en el lugar en el que vive. Un efecto de lo anterior es el cambio en los hábitos de vida, por ejemplo. El 64.2% ya no porta cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito. El 62% ya no deja que sus hijos menores salgan a la calle. El 28.7% dejó de visitar a sus parientes o amigos. Finalmente, el 63.6% cree que la inseguridad será igual o peor en los próximos 12 meses. Para otros, la situación es más grave aún. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en este momento hay al menos 281,418 mexicanos que dejaron su hogar, es decir, están en condición de desplazamiento forzado a causa del crimen organizado, la extrema pobreza y conflictos políticos y hasta religiosos. Esto es, son personas que padecen una situación de conflicto que los ha desterrado de sus lugares. La pregunta es entonces, ¿en verdad la inseguridad ha disminuido y se ha focalizado solo en algunas regiones? ¿Por qué entonces hoy son más los ciudadanos que se sienten inseguros en el lugar en el que viven? Al grado que hay muchos, cientos de miles, que han tenido que emigrar. La inseguridad y la violencia son problemas difíciles de resolver, es verdad. Sin embargo, un paso inicial en la búsqueda de una solución es reconocer, en primer lugar, la dimensión de la realidad. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimentel.
La información que tú necesitas está aquí. www.análisispolitico.com. Visítanos. En un momento, continuamos.